Buenas noches a todos. Mi nombre es Randall Mora, gerente del Departamento de Grupos Especiales de Agencia de Viajes Terranova. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de forma virtual. De parte de Corporación Terranova, es un gusto darles la bienvenida y contar con su participación en esta nueva transmisión de Viajero Terranova en vivo. Este es un espacio virtual creado con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias y de esta manera transportarnos juntos a los rincones maravillosos de nuestro mundo e inspirarnos. En esta ocasión vamos a descubrir de la mano del señor Rafael Sequeira un sorprendente destino, cuna de una de las civilizaciones más antiguas y sofisticadas de la historia humana, lleno de tesoros arqueológicos y magníficos monumentos que nos siguen maravillando aún en la actualidad. El señor Sequeira es un reconocido explorador internacional y arqueólogo costarricense, especializado en los orígenes de las primeras civilizaciones en el Medio Oriente. En múltiples proyectos ha trabajado con la UNESCO en la protección y rescate de sitios históricos amenazados por conflictos armados alrededor del mundo. Dirigió además el proyecto arqueológico más grande de estos tiempos durante 4 años en Afganistán y actualmente vive en la India. Rafael ha colaborado con Terranova en los últimos años en el diseño y operación de viajes especializados para aquellos que gustan de un viaje singular a tierras maravillosas, llenas de historia, gastronomía y aventuras. Gracias, Rafa, por acompañarnos esta noche. Su micrófono ha sido desactivado para poder tener una mejor transmisión y recepción de sonido. Por favor, siéntanse libres de anotar sus preguntas durante la exposición en el recuadro del chat o preguntas de la aplicación Zoom o Facebook según se haya conectado. Al final de la sesión estaremos haciendo lectura de las mismas al señor Sequeira. Bueno, sin más preámbulo, damos inicio a la presentación. Adelante, Rafa. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre Egipto. Egipto es uno de los lugares más maravillosos para mí, de los que conozco en el mundo. Ya sumo más de 120 países y Egipto siempre está en el top 10 de mi lista. Y bueno, no es por nada, ¿no? Yo parte de mis estudios arqueológicos y parte del trabajo que he realizado también en arqueología ha sido en Egipto. Y desde hace 5 años, en colaboración con Terranova, iniciamos un programa teniendo la disponibilidad del tiempo mío, pues acomodar un viaje al año a esta tierra maravillosa, aprovechando no nada más el conocimiento desde el punto de vista arqueológico que tengo de la zona, sino también algunas facilidades que tengo para entrar a algunos sitios específicos que vamos a ir viendo. Egipto, para entrar ya propiamente en el tema, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados y de los casi 90 millones de habitantes que tiene, el 90% son musulmanes. Hay 10 millones que se componen principalmente de cristianos coptos y el resto son otras minorías pequeñas que viven en esa zona. La mayoría de los musulmanes que viven en Egipto son de la corriente del sunismo, son sunis, y eso ha imprimido una, una característica muy importante dentro de la cultura recientemente, pero Egipto realmente como país islámico fue fundado por lo que hoy conocemos como los Shías durante el califato fatimí. Egipto tiene una gran cantidad de sitios catalogados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. No es el país que más tiene sitios calificados como tal, pero sin duda alguna son de los más espectaculares. Y para ponerlo en una forma cronológica, el primer sitio cronológico, porque no es en orden en que fueron incorporados a la lista de sitios patrimoniales, pero el primer sitio se conoce como Wadi al-Hitán. Wadi al-Hitán es un sitio que tiene 50 millones de años, más o menos, en donde está la estrella, en el mapa de al lado, es donde voy a ir ubicando los sitios de la UNESCO. Wadi al-Hitán es una zona que es al lado del desierto, ya el desierto del occidente, y que hace 50 millones de años esto todo estaba sumergido, eran las costas de África antes de que se uniera con el Medio Oriente.
Y aquí ha aparecido una gran cantidad de fósiles, que no es nada extraordinario, hay fósiles en todas partes del mundo, pero lo particular de este lugar es que aquí, en este sitio, es en donde, vamos a ver, la mayoría de las especies, o todas las especies, se cree que salieron del agua y luego eventualmente se fueron a la tierra. En este sitio específico hay una transformación al revés, y es la evolución de uno de los mamíferos más grandes que todavía hoy existen en el mundo, y son las ballenas. Y en este lugar, las ballenas tenían pies y pasan su transición, o patas, y pasa su transición a ser animales mamíferos marinos. El sitio, conforme se ha ido erosionando, ha ido exponiendo estos esqueletos de 50 millones de años que han servido a los paleontólogos principalmente a entender el proceso revertido de evolución en donde estos mamíferos de tierra eventualmente se fueron al mar. Esto está más o menos a unos 150 kilómetros de El Cairo, y normalmente no es un sitio que la gente va a visitar porque no está entre las cosas importantes que normalmente uno escucha de Egipto, pero sin duda alguna es una actividad que se puede realizar desde El Cairo durante una visita de un día. El siguiente en forma cronológica lugar de la UNESCO es la ciudad de Memphis y la necrópolis adjunta, o las necrópolis adjuntas, que incluyen Giza y Dashur y otro grupo de sitios en donde durante el Imperio Antiguo fueron sumamente importantes, y dentro de un momento vamos a hablar al respecto. Posteriormente vienen lo que son la ciudad de Tebes y la necrópolis, que es donde hoy está el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, y es sin duda alguna el lugar, en mi opinión, probablemente el más rico desde el punto de vista de historia. No obstante, se limita únicamente principalmente a lo que se conoce como el Imperio Nuevo. Posteriormente viene lo que se llaman los monumentos nubios, y los monumentos nubios van desde Asuán hasta prácticamente la frontera de lo que hoy es Egipto con Sudán, y es en donde eventualmente en los 60s, cuando se empezó a construir la represa de Asuán, todos estos monumentos que están aquí quedaron expuestos, fueron sumamente intervenidos para efectos de rescatarlos de las aguas que estaban siendo elevadas para efectos de la represa, y es una gran cantidad de templos. No es nada más el tema de Abu Simbel, sino una gran cantidad de monumentos que están a lo largo de este segmento del río. Luego viene lo que es Abu Mena. Abu Mena es del periodo bizantino, es posterior a ya cuando el Imperio Romano había sido dividido, y Mena era un santo, o es un santo dentro de la Iglesia Ortodoxa, y fue una ciudad que fue establecida en el siglo IV, ya muy tarde para efectos de lo que estamos nosotros hablando a las orillas del Nilo, y es un sitio que honestamente es patrimonial por la importancia que tiene desde el punto de vista de elementos relacionados a un periodo histórico que no está tan bien documentado dentro de Egipto, pero que para efectos del turista es sumamente complicado de apreciar, porque lo que hay son únicamente las huellas de donde estuvieron todas las edificaciones. Posteriormente está lo que es el monasterio de Santa Catarina. El monasterio de Santa Catarina fue construido, fue una capilla, la primera capilla la hizo Helena, la madre de Constantino, en el siglo IV, y eventualmente Justiniano, en el siglo VI, construye este monasterio en esta punta, y en la punta del Sinaí, y se ha convertido en un centro de peregrinación para cristianos, judíos y musulmanes. Eso ha logrado que se preserve la identidad propia del lugar, y hoy por hoy tiene la biblioteca más antigua, ininterrumpida de uso en el mundo.
No hay que pensar con la típica historia de la Biblioteca de Alejandría, esa desgraciadamente es poco lo que hoy podemos rescatar de ella, pero lo que hay del Monasterio de Santa Catarina, de la biblioteca del Monasterio de Santa Catarina, es verdaderamente espectacular para cualquiera de las religiones abrahámicas. Y luego ya, por último, el séptimo sitio patrimonial de la UNESCO en Egipto es propiamente el Cairo. El Cairo es una ciudad que fue fundada en el siglo X, no es tan vieja como uno pudiera creer, tiene apenas 1000 años, y esta fue establecida por el Califato Fatimid y Al-Jair, que es como lo que se llama propiamente la ciudad en árabe, eso significa la victoria. Y no voy a entrar en detalles al tema. Los Fatimid vienen desde Marruecos y van conquistando todo el norte de África hasta que llegan y se instalan en este lugar y de ahí establecen su capital, que va a ser eventualmente el centro más importante Shia, hasta que más o menos en tiempos de las cruzadas, el, el gran, eh, el gran cambio va a pasar y se va a convertir en una corriente sunita. Pero más que la parte histórica, Egipto es sus ríos, sus desiertos, las aventuras que ofrece, la cultura que tiene en sus diferentes matices, la comida, las especies, toda la parte culinaria que tiene que ver con la comida mediterránea. Todo eso es parte de lo que hoy en día es Egipto y hace tan rico a este país. Por supuesto, la parte más importante que todo el mundo siempre quiere ir a tratar de entender es lo maravilloso que tiene que ver con la parte de lo que representa el antiguo Egipto. El actor principal de Egipto es nada menos y nada más que un río. El río, como vieron ustedes en los monumentos apreciados por la UNESCO o dentro del catálogo de la UNESCO, excepto por el Monasterio de Santa Catarina, todos los demás monumentos están a lo largo del Nilo. El Nilo viene del centro de África, viene de dos partes principalmente. Una es propiamente del Rwenzori, que son en las montañas de lo que hoy es Ruanda y Burundi, y eso es lo que se conoce como el Nilo Blanco, y luego se une con lo que se conoce como el río Azul, el Nilo Azul, que viene de Etiopía, y se juntan en donde hoy es la capital de Sudán, en Khartoum. A partir de Khartoum y hacia el norte, que es la particularidad de este río, van a haber una serie de cataratas, van a haber 6 cataratas, y de sur a norte sería la última catarata, pero para efectos de los egipcios sería la primera catarata. La primera catarata está en lo que actualmente se conoce como Asuán. Entonces, de Asuán a el norte es prácticamente ininterrumpido la navegación. Es sumamente sencilla y eso hace que esto sea lo que se convierta en el Egipto de la antigüedad y bueno, de hoy en día también. Hay una particularidad geográfica en la parte norte, que es donde el Nilo se bifurca en un delta. Este punto de bifurcación es lo que va a dividir y va a catalogar lo que hoy nosotros llamamos el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Generalmente uno considera el Alto estar en el norte y por una cuestión nada más mental de ordenamiento de cómo se educa, pero aquí es al revés. El Bajo Egipto está en el norte y lo que es el Alto Egipto es en la parte sur y se comprende de lo que es la primera catarata hasta la bifurcación del delta, en donde hoy está el Cairo y donde en algún momento estuvo Memphis y también las tumbas de Giza, Saqqara y Dashur y todos los demás. Egipto tiene una particularidad, y bueno, de eso se viene aprovechando desde el pasado, que todo lo que son los márgenes del Nilo son sumamente fértiles y entonces la civilización egipcia se va a conformar a lo largo del Nilo. El Nilo es la razón por la cual Egipto eventualmente va a surgir como una de las primeros 5 civilizaciones del planeta y con la grandísima ventaja que
Hacia el oeste lo que tiene son desiertos, hacia el este hay más desiertos y además cataratas en el río. Entonces, la única frontera que tenían ellos que cuidarse era un estrecho relativamente pequeño que daba a donde van a estar las culturas mesopotámicas y del Medio Oriente. Eso permitió que durante muchos siglos no hubiera interferencias ni amalgamas con otras culturas, por lo que la cultura egipcia se permitió mantener bastante estable durante tantos milenios. Entonces el Nilo es básicamente lo que amarra a toda la cultura egipcia y sin duda alguna es la característica geográfica más importante a lo largo de todo lo que fueron los 3000 años del antiguo Egipto. Y en la experiencia que estamos construyendo junto con Terranova para que los expedicionarios vayan a visitar este país, pues vamos a tener diferentes actividades en donde siempre el río va a ser un protagonista importante. El antiguo Egipto está dividido en diferentes periodos. Cada uno de estos periodos tiene características bastante particulares. Generalmente uno habla siempre del antiguo Egipto como un periodo global, pero el antiguo Egipto comprende 3000 años de historia, en donde básicamente van a haber 4 periodos importantes en donde se van a desarrollar diferentes dinastías que van a tener diferentes desarrollos tecnológicos y que también con ciertas diferencias culturales van a marcar bastante bien cada uno de estos periodos. El primero de ellos se conoce como el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo más o menos son unos 500 años, de hace más o menos 3000 a 2500 años antes de Cristo. La capital va a estar en Memphis, que es justamente donde les hablaba yo, que termina la única vertiente del Nilo y se empieza a bifurcar en las partes más planas de lo que viene a ser el Bajo Egipto. Posteriormente, el Imperio Antiguo va a caracterizarse el Imperio Medio. La capital va a estar en un lugar un poco más al sur del Cairo, un lugar que se llama Fayum. Perdón. Y va a compartir en algunos momentos durante este periodo, que son también unos 400 años, del siglo XXII a.C. al XVIII, con la capital un poco más al sur, en donde es Tebas. Tebas es lo que actualmente es Luxor, que eventualmente se va a convertir en la capital de lo que viene a ser el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo es el periodo histórico con el cual estamos más familiarizados, desde el punto de vista, cuando menos, de los protagonistas. El Imperio Nuevo es donde está Tutankamón, Ramsés, Hatshepsut, Tutmosis, Akenatón y diferentes faraones que van a resonar un poquito más, cuando menos, que en las diferentes clases de historia que uno tiene a lo largo de la vida, pues estos personajes siempre son un poquito más mencionados. El Imperio Antiguo, que va a ocurrir prácticamente unos 1500 años antes que el Imperio Nuevo, es cuando se hacen las pirámides. Las grandes pirámides se hacen en el Imperio Antiguo. El Imperio Medio es un periodo de consolidación histórica en el Antiguo Egipto, y el Imperio Nuevo es en donde hay un gran desarrollo arquitectónico que va a llevar a Egipto a la cúspide en la cual nosotros normalmente estamos acostumbrados a identificarlo. El último de los periodos es el que se conoce como el periodo ptolomaico, y el periodo ptolomaico ocurre después de que Alejandro Magno conquista Egipto, y Alejandro Magno eventualmente muere relativamente joven. Todo su imperio va a ser dividido en los diferentes generales que lo acompañaban, y uno de estos generales, Ptolomeo, es quien se va a hacer posesión de lo que era Egipto,
y de ahí que se le conozca como el periodo ptolomeico, que es todos los descendientes de Ptolomeo quienes van a eventualmente gobernar Egipto desde la capital de Alejandría. Esta es la única de las capitales que no va a estar básicamente sobre los márgenes propiamente de lo que es el río Nilo, sino que va a estar en una de las vertientes que da al Mediterráneo, porque principalmente pues los descendientes de Ptolomeo, que eran todos macedonios, griegos, ellos van a tener siempre una nostalgia o una necesidad de estar conectados más con Grecia, y por lo tanto tenía más sentido que su capital estuviera en el Mediterráneo para poder tener ese contacto al norte con Grecia, así como con todo lo que venía a estar en lo que era Egipto a lo largo del Nilo. Entonces, por eso que la capital, en este caso, se va a mover más hacia el norte, y esas van a ser las 4 capitales. Ahora, entre cada uno de estos periodos, van a ver lo que se llaman los periodos intermedios. El más famoso de estos periodos intermedios es el que ocurre entre el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Es el periodo que se conoce como el periodo de los Ixos, que tiene mucha relevancia dentro de las historias bíblicas, principalmente la salida de los cananeos o de lo que eventualmente van a ser los judíos, y que se van a establecer o restablecer en lo que actualmente es las costas este del Mediterráneo, en donde hoy están Israel y Palestina. Entonces, ustedes pueden ver que a lo largo de todo el tiempo, casi todas las capitales, que son todos estos puntitos rojos, aparecen en pantalla a lo largo del Nilo, todas estas capitales van a tener el común denominador de que están a un lado del agua. Es decir, que el río Nilo, nuevamente, es el motor o lo que amalgama cada una de las diferentes periodos, haciendo de todos estos diferentes periodos uno solo, que se conoce como el Antiguo Egipto, y que es el Nilo quien teje y cose cada uno de estos diferentes periodos en una sola grupo histórico, por así decirlo. La forma más lógica de iniciar una visita en Egipto, por lo complejo que puede ser a veces distinguir un monumento y no saber si pertenece al Imperio Antiguo, al Imperio Medio o al Imperio Nuevo, lo más característico es empezar la visita con un recorrido por el Museo del Cairo. El Museo del Cairo es probablemente una de las colecciones de artículos egipcios más impresionantes del mundo, por razones obvias, aun cuando hay gran cantidad de artículos en diferentes museos de Europa. Probablemente la más importante colección de lo que fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón es la flor en el ojal del Museo del Cairo. Ahora, la razón por la cual esta expedición la estamos haciendo en noviembre es para que coincida con el muy esperado Museo del Cairo, el gran museo egipcio, lo que en inglés viene a ser el GEM, el Great Egyptian Museum, el Grand Egyptian Museum. Este museo está programado para abrirse el 30 de septiembre, es decir, la expedición inicia el 6 de septiembre, el 7 de septiembre el 6 de noviembre, el 7 de noviembre es que nosotros empezamos el recorrido con una visita al Museo del Cairo. Ahora, el Museo del Cairo, este nuevo que se va a abrir supuestamente el 30 de septiembre, le han cambiado la fecha de inauguración en los últimos 4 años varias veces, y esperemos que en esta ocasión no vaya a haber ningún cambio. Si no está abierto el Museo del Cairo, la visita la haremos en el Museo Antiguo, que todavía tiene una gran cantidad de información y que ayuda a ubicar muy bien lo que va a ser el resto de
la expedición a lo largo de todas las visitas que vamos a estar haciendo. Del Imperio Antiguo vamos a hacer varias visitas. La mayoría de las ciudades egipcias fueron construidas en barro y por lo tanto todas estas ciudades eventualmente se desvanecieron en el tiempo y de ellas lo único que quedan son unos cimientos de las casas que son muy difíciles de interpretar para la persona que no tiene el ojo acostumbrado para poder ver este tipo de estructuras. Entonces, son generalmente las necrópolis lo que van a perdurar y por lo tanto son lo que se vuelve más característico a visitar en las expediciones a Egipto. Las necrópolis eran hechas en piedra porque el egipcio claramente entendía que la vida era relativamente corta, podían vivir en algunos casos hasta 90 y resto de años, como fue el caso de Pepi II, pero la mayoría vivía en lapsos de la mitad del tiempo de Pepi, de 40 o 45 años, y por lo tanto, dentro del tiempo, 45 años era relativamente corto, mientras que la vida futura iba a ser para toda la eternidad. Entonces, las casas de la eternidad, como le llamaban ellos a las necrópolis, eran hechas en piedra, porque eran las que tenían que durar los milenios. Mientras que las casas de las personas comunes y corrientes, estas podían estar cambiando conforme las generaciones iban también cambiando y las ciudades se iban ampliando o transformando. Entonces, las necrópolis son básicamente lo más importante que vamos a ver de cada uno de los diferentes periodos de la antigüedad. Y probablemente la más icónica, la primera, es la necrópolis de Saqqara. La necrópolis de Saqqara es en donde se encuentra la pirámide escalonada, la primera pirámide que se construyó en la historia de la humanidad. Es la pirámide que estamos viendo en pantalla en la parte de atrás. Es una pirámide que mandó a construir Djoser, que es uno de los últimos faraones de la tercera dinastía en el Imperio Antiguo. Y es a partir de los que van a heredar posterior a Djoser, que van a imitarle este tipo de estructura para identificar en dónde es que iban a estar enterrados estos faraones o estos reyes que de alguna forma representaban al dios Osiris y por lo tanto tenían que tener estas estructuras grandes en donde ellos iban a mantener sus cuerpos hasta la eternidad. Y vaya que lo hicieron bien, porque muchos de esos cuerpos todavía hoy podemos verlos. Entonces, pareciera que sí lograron el cometido de poder trascender milenios hasta la fecha. Otro de las necrópolis importantes en el periodo del Imperio Antiguo está en Dashur. Dashur durante mucho tiempo estuvo prohibido el acceso a esta zona porque había una base militar en la zona que fueron desarrolladas estas primeras pirámides o las pirámides que vinieron a desarrollarse posteriormente a la de Djoser. Y durante mucho tiempo la gente nada más estaba acostumbrada a ver las pirámides de Giza. Lo cierto es que es en Dashur en donde uno ve el proceso de construcción realmente de las pirámides, de la primera pirámide, que es la pirámide escalonada, pasa a esta pirámide, que es una pirámide que colapsa y que lleva a la aparición de los primeros topógrafos en la historia de la humanidad, porque van a empezar a identificar los lugares en donde se pueden construir este tipo de estructuras. El desierto es arena, y
cuando uno construye una estructura sobre arena, nosotros sabemos que estas estructuras se falsean y por lo tanto no pueden durar la eternidad que ellos andan buscando. Y eso pues en la historia, siempre como en todo, es a prueba y error que, que las cosas se empiezan a perfeccionar. Y efectivamente el desarrollo de las pirámides lo podemos ver bastante bien en el caso de lo que es Dashur. Una de las pirámides más claras en este proceso de transición es esta que se conoce como la pirámide doblada, en donde empieza con un ángulo y luego tienen que cambiar el ángulo porque de lo contrario hubiera sido muy alta y termina pasando a lo que es la pirámide roja, que es la que acabamos de ver en pantalla. Aquí tenemos uno de los primeros beneficios o accesos importantes a sitios históricos a los que normalmente la mayoría de los turistas no van, y es el acceso a estas pirámides, tanto a la pirámide doblada como a la pirámide roja, y es sumamente interesante porque, primero, como no hay gran cantidad de turistas que van hasta este lugar, uno puede con mucho tiempo y sin mucha precisa poder entender muy bien cómo es que realmente estas pirámides empezaron a ser construidas, que eventualmente van a desarrollarse en lo que son las pirámides de Giza. Y las pirámides de Giza, que son las más famosas, son realmente las últimas pirámides que se van a hacer en lo que es el Imperio Antiguo. El tema de las pirámides de Giza tiene mucha magia y tiene mucha historia, y especialmente muchos, ¿cómo les podría llamar? Cuentos. Vamos a hablarle de cuentos asociados a cómo es que estas pirámides fueron hechas y quiénes fueron las que los hicieron y por qué es que están alineadas en tres y si se parecen a la constelación de Orión, y por supuesto la Esfinge, que está dentro del grupo de las pirámides de lo que son la cuarta dinastía, que es esta de Keops y Khefre y Miquerinos. Otra de las especialidades de esta expedición es que tendremos acceso a los pies de la Esfinge. Una cosa que, si ustedes ven en la fotografía, en la parte a la izquierda hay unas personas en un balcón. Ese es desde donde normalmente los turistas pueden ver la Esfinge. La Esfinge no se puede ver así como ustedes están viendo en la fotografía, a menos que uno tenga ciertos permisos. Y pues en estas expediciones que yo he realizado, conseguimos los permisos para poder tener este tipo de acceso privilegiado a uno de los monumentos más icónicos del planeta y probablemente uno de los más enigmáticos por todas las historias que hay alrededor de esta imagen, y principalmente el desconocimiento que tenemos de la forma específica en que fueron construidos, aunque hay bastantes hipótesis que ya son teorías bastante aceptadas y que tendremos oportunidad de ver en el transcurso de la expedición. El Imperio Nuevo, que es el que continúa posteriormente a lo que es el Imperio Antiguo, es un periodo que, aunque es muy importante desde el punto de vista histórico, es un periodo que va a sentar las bases de lo que es el Imperio Nuevo. Y por lo tanto, muchas de las edificaciones que se hicieron en el Imperio Nuevo van a ser mejoradas, pero muchas de las edificaciones que se hicieron en el Imperio Medio van a ser mejoradas en el Imperio Nuevo. Y entonces, realmente del Imperio Medio va a haber pocos elementos separados que nosotros vamos a ver. Vamos a ver algunas estructuras que son propiamente del Imperio Medio, pero la mayoría de ellas fueron mejoradas, como les dije, en el Imperio Nuevo, y por lo tanto no hay una estructura por sí misma del Imperio Medio que vayamos a ver. Además, la capital
del Imperio Medio va a dividirse entre Al-Fayum y Tebas, que es Luxor, y las estructuras que hay en Fayum no ameritan, en el estado en el que se encuentran, hacer un desvío y agregar un día adicional para ir a ver esas estructuras. Entonces yo no lo incluyo dentro de la expedición que normalmente he trabajado con Terranova. Entonces, el Imperio Nuevo tiene su capital en Tebas y al otro lado del río, en el lado oeste, es en donde está el famoso Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y una gran cantidad de templos mortuorios que van a ser propios de este periodo. Luxor es, sin duda alguna, un conjunto enorme de monumentos espectaculares. Ahí se encuentra el majestuoso templo de Karnak, que empieza a ser construido en el Imperio Nuevo y que va a continuar, todos los faraones van a querer continuar o contribuir en algo a la ampliación de este templo dedicado a las deidades principales del momento. Está también el templo de Luxor, que es una maravilla y que está en un estado de conservación maravilloso. Al otro lado del río es donde están las necrópolis, y aquí vamos a ver una gran cantidad de templos mortuorios, como este que es el templo de Hatshepsut, los colosos de Memnón, que es lo que acabamos de ver, y por supuesto todas las tumbas de los faraones que gobernaron durante el periodo del Imperio Nuevo. Son todos los faraones más famosos que hemos escuchado, desde Ahmose, Tutmosis y los que mencioné anteriormente, hasta los 11 Ramseses que en algún momento estuvieron gobernando en las diferentes dinastías de este periodo. Otro de las visitas especiales que tenemos acceso en esta expedición es la impresionante tumba de la esposa de Ramsés II, que es Nefertari. Nefertari era la esposa preferida de Ramsés II. Ella va a aparecer en varios monumentos importantes, como el de Abu Simbel, y una de las probablemente de los sitios más majestuosos de todos los que hay en Egipto es la tumba de ella. Es una tumba relativamente pequeña, que en comparación tal vez con la de los faraones no es tan apoteósica, pero el estado de conservación es fenomenal. Desde los techos pintados con estrellas de lapislázuli hasta la calidad de las pinturas en todos los diferentes salones a los que la tumba, en los que la tumba está dividida, son verdaderamente increíbles, y es una oportunidad única, por así decirlo, el poder tener acceso a este sitio. La mayoría de la gente que va a Egipto no tiene la oportunidad de entrar a un lugar como este, y es sin duda un lugar que llega a conmoverlo a uno tanto que hasta las lágrimas le salen a uno cuando está uno en este lugar. Es una vivencia verdaderamente espectacular. El Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas no hay mejor forma de verlo que desde el aire. Y una de las actividades que se realizan en la expedición es subirse en un globo aerostático para que podamos ver la salida del sol en el este, tal y como lo hacían y lo adoraban los egipcios, la salida del Ra en el horizonte. Y no hay mejor lugar para verlo que desde el aire. Y es una experiencia espectacular. De todos los viajes en globos que yo he hecho alrededor del mundo,
este es probablemente uno de los más espectaculares y no se puede ir realmente a Egipto y no hacer un viaje en globo, porque es la mejor forma tal vez de poder dimensionar el tamaño de lo que eran las necrópolis de este periodo tan importante. Del Imperio Nuevo también vamos a tomar un vuelo a la frontera sur de Egipto, en donde actualmente, en donde actualmente está ¿cómo se llama? El monumento que se conoce como el de Abu Simbel. Y este monumento fue hecho por Ramsés II y está construido en lo que era la segunda catarata del Nilo. La primera catarata estaba empezando del Mediterráneo hacia el sur. La primera catarata, dijimos, estaba en donde hoy está Asuán. La segunda catarata va a estar en donde está Abu Simbel, y Abu Simbel de alguna manera va a ser como un mojón, como un marcador de lo que son las fronteras de lo que iba a ser realmente Egipto. Hacia el sur de Abu Simbel es lo que se conoce como Nubia, y los nubios eran vasallos de los egipcios durante muchísimos de los periodos, y era de donde provenía el oro. Y entonces los egipcios, al ser la única salida de ese oro a lo largo del Nilo hacia el norte, eran quienes se hacían, por así decirlo, posesión de este material que era tan preciado en el resto del mundo antiguo. Y por lo tanto, esta gallina de huevos de oro, literalmente, era lo que también le dio mucho poder económico a las diferentes dinastías en Egipto, y que le permitió tener un amplio comercio internacional con todas las diferentes civilizaciones que se van a establecer al este del estrecho en donde inicia el Sinaí. Abu Simbel es un monumento espectacular también, porque Abu Simbel demuestra la capacidad, inclusive hoy en día, del ser humano de poder hacer trabajos monumentales. En 1960, cuando se va a hacer la represa de Asuán, muchos de los monumentos que se habían construido en el Imperio Antiguo iban a quedar sumergidos en las aguas de esta nueva represa. Y Egipto, el gobierno egipcio, junto con la UNESCO, sacan a nivel mundial un llamado para que los diferentes arqueólogos del mundo se concentren en Egipto y ayuden a rescatar muchos de estos monumentos que de lo contrario hubieran estado bajo el agua. Y uno de estos monumentos que fueron rescatados fueron subidos literalmente 60 metros y luego puestos un poco más hacia adentro, hasta 200 metros, pieza por pieza, y reconstruidos en la manera en que vamos a ver que están hechos en Abu Simbel. Y de ahí la importancia también de esta visita, para poder ver también los trabajos que hoy en día todavía el hombre realiza, que son verdaderamente espectaculares. Abu Simbel es una visita relativamente corta, es una mañana, es un vuelo que se toma para ver los monumentos y se regresa de nuevo uno a Asuán, que es de donde se hace el viaje, y sin duda es una visita espectacular. Del periodo ptolomaico, que es el periodo de los descendientes de Ptolomeo, el general Alejandro Magno, hay 4 puntos importantes en donde se van a desarrollar ciertas edificaciones interesantes. La mayoría de ellas se encuentran en el sur, y son estas las que se van a visitar en el recorrido que se va a hacer en crucero en el Nilo.
la capital al norte, en Alejandría, no la incluyo dentro de mis visitas porque la ciudad de Alejandría eventualmente va a transformarse mucho. Nada de lo que en algún momento hizo Alejandría importante, el Faro de Alejandría o la Biblioteca de Alejandría, todavía están en pie. Entonces, la visita a Alejandría viene a ser algo como más que todo romántico en lugar de unas visitas de monumentos históricos. Entonces, esta parada no la incluyo dentro del recorrido al que normalmente llevo yo en Egipto, pero los lugares de Komombo, Edfu y la isla de Elefantina, en Philae, son definitivamente tres de los monumentos más icónicos de este periodo, que, como les digo, va a ser a través del Nilo que vamos a tener acceso a este lugar. El recorrido en el Nilo es un recorrido muy bonito, es un recorrido que lleva un paso un poquito más suave al que hemos estado los días anteriores, y nos va a permitir tener momentos para poder ampliar en charlas históricas y poder tener tertulias en donde podemos hablar un poquito más en detalle de temas ya más generales de lo que es la civilización egipcia. Los templos de Edfu dedicados al dios Horus, o el templo doble de Komombo, que era realmente un hospital y que estaba dedicado al dios Sobek y al dios Horus el Viejo, es también una de las paradas en el crucero. Y la isla de Philae, que es desde donde realmente empieza el trayecto en el crucero. Otro de los templos que son del periodo ptolomeico, que en mi opinión es el templo más hermoso de todo Egipto, es el templo de Déndara. Déndara es también uno de los pocos monumentos en donde Cleopatra VII, la Cleopatra que también nosotros estamos más familiarizados, que es la Cleopatra Elizabeth Taylor, la Cleopatra que fue la última que gobernó Egipto, es también en este templo, en el de Déndara, que ella deja una de sus inscripciones junto a su hijo, el hijo de Julio César, se conocía como Cesarión. Este templo, por sus dimensiones, por los colores, por los elementos comparativos que tiene con respecto a la tradición egipcia, pero ya sobrepuesta a la tradición griega, es verdaderamente espectacular, y es verdaderamente para mí uno de los templos más hermosos de todo Egipto. Por supuesto, no se puede ir a Egipto sin ver un poco de la parte moderna. Y por la parte moderna me refiero principalmente a lo que es el Cairo islámico. El Cairo islámico, aunque es cronológicamente el final, por así decirlo, de la historia, vamos a tener oportunidad en los primeros días de poder hacer una visita a las diferentes estructuras magníficas que fueron hechas a partir del siglo X. El Cairo realmente es una ciudad nueva, apenas tiene unos 1000 años, y fue establecida ya durante el periodo islámico. Posteriormente de los primeros inicios del Islam, cuando la primera mezquita fue construida en lo que hoy es el Cairo, realmente el clímax arquitectónico de este periodo va a ocurrir en los últimos años de lo que se conoce como el periodo fatimí, y durante el periodo de los Ayub. El periodo de los Ayub
es el periodo de Saladino el Grande. Saladino el Grande inicia en Egipto, inicia su carrera militar y política en Egipto, y eventualmente es quien se va a terminar confrontando con los cruzados, específicamente con Ricardo Corazón de León en lo que es el Levante. Entonces, la arquitectura de los Ayub, o lo que sería la ciudadela de Saladino, es un lugar verdaderamente hermoso que va a estar incluido dentro de lo que es propiamente el viaje del antiguo Egipto. Sí. En términos generales, Egipto es, sin lugar a duda, uno de mis lugares favoritos en el mundo, por razones personales y porque hay otro tipo de actividades que me tengo que dedicar en los próximos años. Esta expedición va a ser la última por un buen rato, y por lo tanto es una excelente oportunidad para explorar Egipto con un arqueólogo. Creo yo que a la hora de hablar el mismo idioma lo hace todavía muchísimo más enriquecedor, y poder realmente vivir la experiencia del antiguo Egipto de la mano de un arqueólogo. Yo personalmente, como les digo, Egipto es uno de mis lugares favoritos, desde donde yo en mis inicios como arqueólogo empecé viviendo ahí, haciendo ciertos trabajos, especialmente en el área de traducciones, y a lo largo del tiempo, de una forma u otra, he tenido que hacer diferentes proyectos en este país que casi lo puedo considerar como un segundo hogar. Yo hablo un árabe muy parecido al que se habla en Egipto. Yo hablo el coloquial libanés, y es muy parecido al egipcio, lo cual también ayuda fácilmente a ampliar un poquito la experiencia de poder estar en un lugar como este. Vamos a ver si ahora les voy a hacer una pequeña explicación propiamente de lo que es la hotelería en donde nos vamos a hospedar en esta aventura. En el Cairo vamos a estar en el Marriott, que se conoce como el Mena House. El Mena House es uno de los hoteles icónicos que se establecieron en el siglo XIX en Egipto, cuando empieza el boom europeo por ir a visitar las pirámides de Egipto. El Mena House está al lado de las pirámides de Giza, muy cerca del nuevo museo del Cairo, y es verdaderamente el lugar más apropiado para hacer las visitas en la zona de lo que vendría a ser el Cairo. En Asuán, el hotel en donde nos quedamos es el famoso Old Cataract. El Old Cataract también es uno de estos hoteles icónicos que se construyen a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde personajes como Agatha Christie se van a hospedar, en donde ella va a empezar su libro de muerte en el río Nilo. Este es el hotel en donde nosotros nos vamos a quedar. Es un hotel de los más lujosos que existen en Egipto, si no es que es el más lujoso, y es un espectáculo por sí mismo. El hotel este es un sitio histórico por sí mismo, y es maravilloso quedarse y hospedarse en un lugar con tanta historia, por así decirlo. El crucero que vamos a utilizar es el Historia. Es un crucero de tipo 5 estrellas.
que tiene todas las facilidades y que se van a convertir prácticamente en nuestra base a lo largo de 4 días, 3 noches, y que es verdaderamente una belleza poder recorrer todos los márgenes del Nilo, desde Asuán hasta Luxor, en las cabinas en las que nosotros vamos a tener vistas durante todo el recorrido de los márgenes del Nilo. Es una de las experiencias más bonitas poder realmente navegar en el Nilo, especialmente después de haber salido de este lugar en donde Agatha Christie escribió la novela Muerte sobre el Nilo, hace bastante apropiado la escenografía, el setting, para poder hacer este viaje hasta llegar a Luxor, que es, por así decirlo, la cereza en el pastel de lo que va a ser el viaje que vamos a realizar. En Luxor nos hospedaremos en el Sonesta St. George. Este es un hotel que está en el margen del Nilo y es bastante cómodo poder estar en este lugar para los diferentes accesos que se tienen que tener en el margen occidental, en donde están todas las necrópolis, como también en los templos que se encuentran en el margen oriental. Finalmente, la última noche en Egipto, vamos a hospedarnos cerca del aeropuerto, en el Meridien, porque es probablemente el mejor punto desde el punto de vista de logística, tránsito y facilidad para poder tomar el vuelo que sea de conexión una vez terminada la expedición en Egipto. Los que solo van a hacer Egipto, de aquí entonces tomarán sus diferentes vuelos al destino que continúa, mientras que los que me van a acompañar a Jordania, posteriormente a esta visita, pues será bastante sencillo nada más irnos a la terminal desde este hotel y poder continuar la aventura por todo lo que es la experiencia de Jordania. Para la experiencia de Jordania voy a hacer otra presentación igual a la que estoy haciendo ahorita en 2 semanas. Yo les estaré avisando posteriormente cómo y a qué horas será dicha actividad. Con esto termino la presentación propiamente para que podamos pasar ahora a un ciclo de preguntas y comentarios en el panel que nosotros vamos a abrir ahorita. Muchísimas gracias, Rafa, y muchas gracias a todos nuestros estimados acompañantes en esta sesión virtual que todavía permanecen con nosotros. Y pues no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a Rafa, que como bien dice, es el último proyecto Egipto, por lo menos por ahora. Agradecerle muchísimo por toda la confianza depositada en Corporación Terranova en los últimos 6, 7 años, que de forma consecutiva, ininterrumpida, incluso en años de pandemia, hemos pues él ha depositado en nosotros la confianza para poder nosotros operar y darle todo el apoyo en sus extraordinarios viajes, no solo a este, sino a otros destinos. Muchas gracias, Rafa, por esa confianza y gracias también por esta gran exposición. Definitivamente ha sido un gran recorrido y pues conocer un poquito de algunas de las maravillas de este singular país que es Egipto. Ojalá y tengamos la oportunidad de verlas, recorrerlas, conocerlas en persona y qué mejor de la mano de una persona como Rafa, que conocemos su gran profesionalismo, su gran trayectoria y pues sobre todo habla nuestro idioma con nuestro acento y pues imagínense conocer este destino en compañía de Rafa. Cordialmente invitados a participar en la expedición del 6 al 17 de noviembre próximo, con una extensión a Jordania del 17 al 24 de noviembre. Y bueno, a partir de ahora abrimos el espacio para todas aquellas personas que tengan preguntas, consultas a Rafa sobre este maravilloso país o sobre la expedición, pues pueden hacerlo
escribiéndola en el chat, o también pues podemos abrir micrófonos por si alguien quiere hacerla directamente a Rafa. Adelante. Hay Bueno, una aquí tenemos la pregunta. primera pregunta, sí, correcto. ¿Alguna primera pregunta, Rafa, acerca de que si se visitará algún mercado del Cairo? El último día que estaremos en el Cairo es un día en donde redondearemos un poquito el periodo del Cairo islámico que les mencionaba al final, y como parte de este recorrido del Cairo islámico iremos a uno de los mercados más famosos que hay en el Cairo, que es el Han el Jalil, en donde ya siendo, por así decirlo, el último día de la expedición, ahí ya le pueden dar rienda suelta a las compras, que sin duda alguna es muy difícil que no vayan a comprar algo tampoco a lo largo del viaje, porque constantemente nos vamos a encontrar con vendedores que desesperadamente van a estar tratando de ofrecer los diferentes productos. Mi recomendación siempre es, esperemos al final para que no tengan que cargar mucho, y es justamente en el último día de la visita que podremos pasar por este mercado, que es un laberinto de maravillas en donde todas las personas que han viajado conmigo terminan de una forma u otra encantados por los diferentes artículos que hay en este lugar. Mencionaba también Randall de que prácticamente ininterrumpidamente he llevado grupos a Egipto, y es sorprendentemente así es. En el 2019 llevé un grupo, en el 2020 llevé un grupo, en el 2021 llevé un grupo, y en el 2022, que es el grupo que estamos armando. Es decir, que justo antes de la pandemia y justo despuesito, en el filo de la pandemia, en el 2020 y en el 2021, llevé grupos, y afortunadamente, y por la forma en que se maneja el viaje y la expedición, no hubo ningún caso asociado al COVID. Hoy en día, ya con las vacunas, inclusive, pues este tema es todavía más sencillo. Pero con lo que les quiero decir es que aún en medio de la crisis que el mundo vivió, siempre hubo gente interesada, animada y dispuesta a hacer esta expedición sin ninguna consecuencia, y no dudo que esta experiencia vaya a ser igual que las anteriores. Este sería el sexto grupo de costarricenses o de personas en América Latina que voy a llevar a este destino. Es el destino que más he llevado grupos. Este sería el sexto, como les menciono. Y sin duda alguna, no ha habido una sola experiencia en Egipto en donde el 100% de quienes me han acompañado hayan terminado maravillados. Y es que verdaderamente es un curso de egiptología in situ. Como es mucho el material, o más bien son 3.000 años de historia, yo antes de la expedición, un mes antes de la expedición, voy a dar una serie de charlas en donde las personas que me van a acompañar a esta aventura, los voy a preparar un poco más en detalle respecto a los diferentes periodos, a la cultura, cómo era que ellos entendían la vida y la muerte, a la religión, cómo era que se practicaba, y a los diferentes aspectos propiamente de lo que es esta maravillosa cultura. Entonces no es nada más un viaje a Egipto, hay una preparación previa al viaje que recomiendo a todos los que van a asistir a esta experiencia de que participen en ella. Y eso de alguna manera, cuando llegan ya a Egipto, pues ya están muchísimo más familiarizados, y ayuda mucho a entender esta maravillosa y enigmática cultura. Randall. El clima en noviembre, me preguntan también, es
probablemente el mejor entre noviembre, más bien noviembre y marzo, en mi opinión, son los mejores meses para hacer una visita a Egipto. Noviembre y marzo tienen la característica de que es el principio y el final del invierno, por lo tanto las temperaturas no son las típicas de un desierto, pero tampoco llegan a ser tan frías como en diciembre y enero, y entonces se convierte en la mejor época del año para hacer un recorrido como el que estamos planteando. Entonces es probablemente la mejor época para poder hacer eso. Me preguntan también respecto a la vestimenta que se tiene que tener para las mujeres. Egipto es un país relativamente liberal desde el punto de vista del Islam, y es únicamente cuando se vaya a entrar a las mezquitas que las mujeres principalmente tienen que cubrirse el pelo, nada más la parte de lo que es el pelo. Hay que entender que el Islam, y de eso también vamos a hablar mucho a lo largo del viaje, voy a dar también ciertas, un pequeño curso también de lo que tiene que ver con el Islam. El Islam es una religión de tradiciones, y la tradición es la tradición propiamente de donde estaba el profeta Mahoma, que era en el medio del desierto, igual que en Egipto. Entonces, la arena y el reflejo del sol y todo eso ha hecho de que tanto hombres como mujeres anden siempre con algo en la cabeza para poder eventualmente taparse por el tema de las condiciones climáticas del lugar. Entonces, eso se ha vuelto como era una tradición necesaria que se ha pasado de generación en generación, y todavía hoy en día entonces se practica ya no tanto como una cuestión práctica, sino como una cuestión de tradición. Entonces, a donde fueses, haz lo que vieses. En ese sentido es que nosotros, cuando vayamos a entrar a algún recinto religioso, pues tenemos que vestirnos apropiadamente. No podemos entrar en shorts, no podemos entrar en camisas sin mangas, y las mujeres sí van a tener que cubrirse el pelo, pero nada más con un pañuelo encima va a ser lo único necesario. Preguntan también los tamaños de los grupos. Los grupos ideales para mí son entre 16 y 20 personas. Más de 20 personas no es factible, siempre se convierte en un problema, porque los permisos para entrar, por ejemplo, a la tumba de Nefertari son en grupos de máximo 10 personas. Entonces, ya dividir el grupo en dos ya se convierte en algo, pues, no complicado, pero sí requiere de cierta logística para visitar cuando menos la tumba de Nefertari, y eso hace que grupos inclusive más grandes pues nos limiten todavía más los tiempos de acceso a estos sitios especiales. Entonces los grupos tienen que ser pequeños. Yo voy a ser el guía o el arqueólogo principal en la expedición, pero también nos acompaña un guía local. Eso es obligatorio en Egipto. En Egipto es prohibido de que extranjeros lleguen a dar explicaciones. Hay un sindicato de guías turísticas que obliga a que un local esté con todos los grupos que lleguen a visitar el país. Esto es una política más o menos proteccionista para beneficio del desarrollo de la industria internamente, y por lo tanto entonces siempre voy acompañado de un guía local, se llama Osama, y que quienes han tenido gusto de conocerlo saben que es un excelente egiptólogo, y tenemos una dinámica muy buena de muchos años de trabajar juntos, y eso hace que sea muy fluido todo el tema de las explicaciones. Preguntan también sobre la visa o permisos especiales. La visa es para costarricenses o para la mayoría del planeta prácticamente.
se adquiere en el aeropuerto. No hay necesidad de tener que enviar los pasaportes a ninguna embajada. Directamente al llegar al aeropuerto se compra la visa on arrival, que llaman, de llegada. Y eso se encarga cada quien individualmente a la hora de llegar. Nos van a asistir algunas personas del operador local que nos van a recibir en el aeropuerto y nos van a ayudar en este trámite. Y los permisos especiales son permisos especiales que se sacan de grupo. Ustedes no tienen que hacer nada, pero sí se requieren una gran cantidad de permisos especiales para poder ir a ver las pirámides de Dashur, para ver la esfinge, a los pies de la esfinge, para ir a ver el templo, la tumba de Nefertari, para poder entrar a la tumba de Seti I. En fin, hay otros permisos que se tienen que sacar, pero esos se sacan como grupo y no hay que hacer gran cosa en ese sentido. Vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? El cambiar dinero y cuánto respecto a ver, el clima, perdón, para cambiar dinero, en casi todo lado hoy en día se acepta el dólar. No obstante, sí es bueno tener alguna moneda local, y el mejor lugar para cambiar dinero nunca es el aeropuerto. El aeropuerto es en donde primero llega el turista y entonces es donde primero se aprovechan de él. Y van a haber diferentes lugares a lo largo del viaje en donde se puede cambiar con mejor tipo cambiario el dinero. Entonces, además, no se necesita tanto, porque a menos que vayan a comprar, la verdad es que todo está prácticamente incluido dentro de la expedición, y por lo tanto, entonces, el uso de dinero es básicamente para compras personales, y en casi todos los lugares se aceptan tarjeta de crédito. Aún así, si gustan tener dinero local, es mejor cambiarlo a lo largo del trayecto y no propiamente en el aeropuerto. Vamos a ver alguna otra pregunta. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, hablan de las tarjetas de crédito. Todas, excepto American Express, son bastante aceptadas. American Express en ciertos lugares, pero es la menos. Eso es una cuestión global. A nivel mundial ocurre igual. Visa y Mastercard son más aceptables que, ¿cómo se llama? Que American Express. Por favor, todas las personas que están con preguntas ya más respecto a los detalles, respecto a costos y respecto a las fechas propiamente, que las fechas son del 6 al 17 de noviembre, y ahí continúa del 17 al 23 de noviembre es en Jordania. Así es que es uno pegado al otro. En Jordania, la presentación la haré posteriormente, como les digo, dentro de 2 semanas, pero Jordania es un recorrido muy amplio dentro de lo que es la parte histórica. Vamos a ir a Petra, que era de los nabateos, vamos a ir a Wadi Rum, que es de las tribus o de los nómadas, por así decirlo, del desierto. Vamos a ir a Jerash, que era una de las ciudades principales, o las Decápolis romanas. Vamos a ir a sitios religiosos como el sitio del bautizo en el Jordán, el monte Nebo, en donde Moisés ve la tierra prometida, Madaba, que era un lugar en donde
se asentaron los cristianos en el periodo bizantino. Entonces hay una gran cantidad ¿cómo se llama?, de mosaicos de ese periodo, castillos de las cruzadas como el de Şöbek, en fin, por supuesto, una de las atracciones principales de Jordania, que es el Mar Muerto y lo maravilloso que es ese lugar donde la concentración de sal hace que la flotabilidad sea positiva, y entonces, aunque uno quiera hundirse, pues no se hunde. Es un viaje de un poquito menos de una semana, que realmente recorre la historia y al mismo tiempo abre los ojos a una cantidad de sitios naturales espectaculares, como son el desierto de Wadi Rum, los cañones de Petra o el Mar Muerto. Pero esto es el adicional que normalmente agrego yo con Egipto. Vamos a ver. ¿Qué más? Bueno. Ok. Randall. ¿Aló? Adelante, Randall, tienes el micrófono abierto. Con permiso, creo que Randall está... Consulta. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora ¿Aló? Sí. Sí. Gracias. Rafa, ¿podemos pasar por favor a la próxima diapositiva, si es tan amable? Y para contestar a una de las consultas, ¿qué hizo alguien uno de los participantes, donde podemos obtener información detallada de los viajes? Aquí pueden ver al final de la diapositiva nuestra dirección, gruposespeciales@terranova.co.cr, o también en el correo, en el teléfono, perdón, que les anoté en el chat, 4032-4233, que es mi extensión directa, o simplemente pueden llamar a Terranova y preguntar por la expedición de Rafa a Egipto y nos transfieren la llamada a grupos especiales y con todo gusto contestaremos todas sus consultas. Además, importante mencionar que para todas las personas que se inscribieron en esta sesión, estaremos enviando mañana el detalle de ambos viajes, tanto a Egipto como el que mencionó Rafa, Jordania, del 17 al 24 de enero, el detalle del itinerario, costos, fechas, etcétera. Y pues ahí también irá nuestra información de contacto para que nos hagan todas las preguntas que puedan tener. Así que de mi parte no queda más que nuevamente agradecerles el tiempo y toda su atención a este gran viaje virtual por el cual nos ha llevado Rafa, y que ojalá, y como dije antes, se concrete en un viaje real para conocer estas verdaderas maravillas. Muchísimas gracias a todos los participantes y muchas gracias a Rafa nuevamente por compartir su experiencia y su conocimiento y inspirarnos en estos maravillosos destinos. Muchas gracias de parte de Corporación Terranova. Buenas noches. Rafa. Muchas gracias. Hay una última pregunta que apareció ahí respecto al viaje, que dice que aparte de Egipto y Jordania, ¿qué otro lugar se puede combinar con este viaje? En una ocasión incluí también Israel, pero no lo estoy haciendo más porque se vuelve un viaje muy largo, un viaje prácticamente de un mes, y ya se vuelve no nada más cansado, sino que cada vez se va haciendo más reducido, entonces los costos empiezan a hacerse más altos. Aquí, si alguien después de Egipto o Jordania quiere incluir Israel, estoy seguro que la gente de Terranova los puede ayudar ampliándoles el itinerario. No obstante, claro que sí. No voy a incluir Israel en este viaje. Bien. Con esto, entonces, les agradezco a todos el tiempo. Que pasen muy buenas noches por allá, y espero por oír noticias de algunos de ustedes acompañándome en este espectacular y maravilloso viaje que tengo presentado para ustedes. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Buenas noches.